Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio donde juntos estudiaremos el repaso de la lección número 10, la Biblia como historia. Y antes de poder comenzar, tenemos una hermosa alabanza a cargo de Verónica Cueva Bueno. Ella, desde la ciudad de Cajamarca, alabará el nombre de Dios. Un feliz sábado, apreciados hermanos del Distrito Misionero Paccha. Mi nombre es Verónica Cueva Bueno. Gracias al pastor David Avilés por la invitación para compartir el mensaje cantado a través de este medio. El canto que voy a entonar en esta oportunidad se titula Mi anhelo. Que el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos, sea morar con nuestro Padre Celestial allá en el reino de los cielos. Para honra y gloria de Dios, este precioso canto. Tú me puedes ver con todos mis males, no puedo esconderlos ante ti, me conoces bien. Lejos puedo estar y ver que sola estoy, como oveja que un día se perdió. Acude y búscame, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel, hasta el día en que pueda escuchar. Venid benditos de mi Padre, oh, ¿qué será? Hasta el día en que su rostro pueda ver, diré que tu amor me transformó, amor que es de Jesús. He visto al mundo padecer de angustia y dolor, sirven a sus vidas y al placer se olvidan de tu amor, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel, hasta el día en que pueda escuchar. Venid benditos de mi Padre, oh, ¿qué será? Agradecemos a Verónica por esta hermosa alabanza que nos ha traído. Ahora sí,
Para ir al repaso de la lección, yo te voy a invitar en el lugar donde te encuentres. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque en este sábado tú nos permites estudiar tu palabra, estudiar tu Biblia. Por ello, te pedimos que tú estés con nosotros para este repaso, para que nos enseñes a cada uno de nosotros y así cada oyente puede entender que tú eres un Dios real, un Dios que ha interactuado en la historia, un Dios que no nos ha abandonado y siempre ha estado con nosotros. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. La Biblia como historia. Hemos visto a lo largo del estudio de esta semana que la Biblia fue cuestionada por este grupo llamado la Alta Crítica, que surgió en el siglo XVIII. Pero así también hemos visto que la arqueología que surgió en el siglo XIX comprobó que los hechos de la Biblia contados y narrados no son mitos o leyendas, sino son hechos históricos, hechos reales. Para ello hemos dividido la lección en dos partes. La primera parte, una historia confirmada, y la segunda parte, una historia confiable. En estas dos partes nos vamos a centrar en el estudio de la lección. Mi hermano Néstor, cuando nosotros hablamos de una historia confirmada, nosotros tenemos que notar que hay hechos en la historia de la humanidad, hechos arqueológicos, hechos que dejaron impregnados en la historia sucesos. Estos sucesos que la Biblia también narra. Uno de ellos, por ejemplo, la existencia de los reyes, muy cuestionados por la Alta Crítica. Dicho de paso, los primeros reyes, como en el caso de David y Saúl. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Será el rey Saúl y el rey David, como nosotros lo creemos, personas reales? ¿Será que también en la historia de otros países o en hallazgos arqueológicos también nos da a notar que estas personas sí existieron? Sí, pastor. Es interesante, luego del estudio de nuestra guía de estudio de la Biblia, valga la redundancia, que esta semana hemos llegado a ciertas conclusiones. Y una de ellas es de que la monarquía de David y de Salomón representa la edad de oro en la historia de Israel. Pero muchos críticos, como bien lo dijo, afirman que David y Salomón son personajes ficticios. Ahora, si David y Salomón no existieran, entonces, ¿qué podemos desprender de todo esto? ¿Que no existió Jerusalén, la capital del reino? Y sin David y Salomón, tampoco habría templo. Sin David, lo que es más importante para la historia de la humanidad y su existencia, no habría el futuro Mesías, descrito en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Sin embargo, esa historia es la que le da a Israel y a la iglesia su función y su misión. Repasando el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, describe una batalla que libraron israelitas y los filisteos, donde aparecen como protagonistas principales David y el gigante Goliat. Si observamos detenidamente cómo la Biblia lo describe, el lugar y la geografía son precisos. Tanto los filisteos como Saúl y los israelitas ocuparon los lugares respectivos y exactamente donde ocurrieron los hechos, es decir, el lugar de Kirbet Keifala. Las recientes excavaciones descubrieron una ciudad fortificada de la época de Saúl y David, que dominaba todo ese valle, encontrándose dos puertas contemporáneas, pero como la mayoría de las ciudades del antiguo Israel tenían una sola puerta, esta característica ha ayudado a identificar a este lugar de Saraí, registrado en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 52, que en hebreo significa dos puertas. En el año 1993, las excavaciones en la ciudad norteña de Tel Dan descubrieron una monumental inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel
y contra la casa de David. La casa de David, esta frase, es una cláusula que la Biblia usa constantemente para referirse al reino sureño de Judá. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 11, capítulo 5, versículo 5, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 20 a 26. Y todas estas evidencias arqueológicas muy poderosas revelan que David existió en la historia tal como lo dice la Biblia. Es más, no hay otro nombre que se mencione con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que David. Amigos y hermanos, como vemos, la arqueología se ha encargado de demostrar la existencia no solo de David, sino también de los demás reyes que registra la Biblia. Pero también, así como la alta crítica se ha encargado de postular que la existencia de David no es real, sino más bien decir que son mitos o leyendas, también una persona que nosotros consideramos importante dentro de la Biblia y que sin ella no tendría sentido nuestra fe, la alta crítica también se ha encargado de decir que no ha existido. Ese es el caso de Jesús, mencionando de que así como si David no existió como su pariente, como su predecesor, entonces Jesús no ha existido. Hermano César, ¿será que la historia y la arqueología también nos ayuda a poder mostrar alguna evidencia de que Jesús es real? Sí, la alta crítica es verdad que puso en tela de juicio la existencia del propio Jesús. Alberga la falta de registro de la existencia de él, de Caifás, de Herodes, de Poncio Pilato. Pero gracias ahora a la arqueología bíblica contamos con un ánfora de inscripción. Y es así que fue encontrada la caja funeraria de Caifás. Y esto corrobora lo que dice Mateo 26, 57 al 61. Y nuestro historiador judío, Flavio Josefo, en sus cartas, que fueron encontradas en 1990, habla de lo que es el complot entre Caifás, sumo sacerdote, y el Señor Jesús. Entonces, es importante ver que estos encuentros corroboran con la existencia de nuestro Señor Jesús, pero no solamente el historiador Flavio Josefo, sino que también tenemos a otro historiador que nos habla de Pilatos. Y aquí una piedra que fue encontrada con dos nombres, uno de Poncio Pilato y el otro de Tiberio, emperador romano. Entonces, corrobora con lo que dice San Juan 11, 45 al 58. Y el historiador Tácito, en el reinado de Tiberio, relata la encrucijada de Pilato y Jesús, lo que también nos habla en San Juan 18, 29 al 31. Y el otro historiador, Plinio el Joven, gobernador de Roma, que escribió en el año 112 al año 113 después de Cristo, en esta carta al emperador Trajano habla cómo debe tratar a los cristianos. Entonces, todos estos hallazgos es importante porque le dan un golpe a la alta crítica. Por eso es que nosotros tenemos la gran certeza de que Jesús es verdad. Gracias, mi hermano César, mi hermano Néstor. Es importante notar que hay evidencias que personajes como David, evidencias que personajes como Salomón, como Saúl, evidencias como que nuestro Señor Jesús es real, evidencias fueron encontradas. La arqueología se encargó de demostrar que los postulados de la alta crítica
estaban equivocados. Pero aún así, si estas evidencias no fueran encontradas, yo aún así tengo que creer y confiar en lo que la Biblia nos dice. Así como hay personajes en la Biblia, también tenemos que notar que hay sucesos como guerras, sucesos como encuentros entre reinos. El pueblo de Israel siempre estuvo en conflicto. Y es ahí donde la Biblia nos narra algunos de los conflictos. Uno de ellos que podemos recordar es el conflicto que tuvo en la invasión de Asiria. ¿Qué podemos conversar o qué podemos notar aquí en la invasión de Asiria? ¿Será lo que la Biblia registra un suceso real o será algo inventado? ¿Qué podemos hablar de esto, mi hermano Néstor? En esta parte, pastor, entran en la historia tres personajes: Isaías, Ezequías y Sennacherib. Isaías, un profeta; Ezequías y Sennacherib, dos reyes de dos naciones. En el año 701 a.C., Sennacherib hace una campaña asiria masiva contra Judá. El mismo Sennacherib lo registra de varias maneras. En Nínive se descubrió unos anales históricos donde hace alarde diciendo que 46 ciudades fuertes y amuralladas y muchos pueblos de Judá, cuando reinaba Ezequías, la sitió y conquistó. En su palacio, también en Nínive, Sennacherib celebra la derrota de Laquis, representando en una de las paredes todo el asedio y la batalla contra esta ciudad judía. Las recientes excavaciones en Laquis han descubierto los escombros de destrucción después que Sennacherib la incendió. Sennacherib solo puede presumir de soberbia cuando habla del rey Ezequías, que lo encerró como un pájaro en su jaula. Jehová, sin embargo, protegió a la ciudad de Jerusalén de forma milagrosa y lo salvó de la destrucción a través de un ángel, quien derrotó al ejército asirio matando a 180,000 soldados. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Precisamente, esto nos da seguridad para andar con Dios. Él ve los actos de agresión por parte de Siria, escucha la oración de Ezequías y nuestro Dios actúa en la historia. Qué hermoso es saber que Dios actúa en la historia en favor de sus hijos, en favor de su pueblo. Y hoy Dios todavía sigue actuando en favor de nosotros. Vuelvo a repetir, tenemos a un Dios real que ha interactuado con el ser humano, con sus hijos, con su pueblo a lo largo de la historia. La alta crítica también nos menciona en uno de sus postulados que hay personajes que la Biblia menciona en el libro de Daniel que nunca existieron. Personajes como Belsasar. ¿Qué es lo que podemos comentar de ello, mi hermano César? Sí, es cierto, la alta crítica desconoce la existencia de Nabucodonosor y Belsasar como reyes de Babilonia. Y para ello jamás existieron, cuestionando el relato bíblico de la escritura de Daniel. Pero gracias a la arqueología bíblica, sabemos que Nabucodonosor fue rey de Babilonia, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y su padre se llamó Nabonid. En julio del año 2007, un erudito de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto de un museo británico, cuando encontró una tableta en la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en la tableta encontró el nombre de Sarsequim, nombre de un alto funcionario, un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3. Y muchos individuos, tanto reyes como funcionarios de la época de Daniel y Nabucodonosor, gracias a la arqueología, fueron descubiertos, y Nabucodonosor era hijo de
Polazar. Juntos, estos dos hombres construyeron la Gran Babilonia, como se conoce, que consta de 300 templos, grandes muros, de 6 a 8 puertas que daban a la ciudad. Los muros construidos llevaban los nombres de sus principales deidades. Contemplamos el Museo de Pérgamo en Alemania, la imponente puerta de la diosa Ishtar, que daba acceso a la ciudad, cuyo camino está recubierto con imágenes de 120 leones. Justamente el símbolo que Daniel usó, y encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 4, en su libro para referirse a este gran imperio del pasado. ¿Cuánto nos ayudan estos grandes hallazgos a ver que la Biblia es un libro que data de la historia y es verídico? Amigos, una vez más, vuelvo a repetir, la arqueología se ha encargado de decir que la alta crítica en sus postulados está equivocado. La Biblia y los hechos que sucedieron y los personajes que presentan son reales, no ficticios, no mitos, no leyendas. Pero aún así, si la arqueología no hubiera presentado todas estas evidencias, nosotros tenemos que seguir creyendo y confiando en la veracidad de la palabra de Dios. Amigos, la segunda parte de este repaso es una historia confiable. En la primera parte hemos visto que las evidencias que marca la arqueología nos demuestra que la Biblia no nos cuenta mitos, no nos cuenta leyendas, sino que sus personajes son reales. Los hechos históricos que marcaron en las Escrituras también sucedieron. Así que, amigos, es necesario notar que nuestro Dios es real. Tú y yo debemos confiar que tenemos un Dios real, un Dios que ha interactuado con cada uno de nosotros, no solo en nuestras vidas, también lo ha hecho con nuestros padres, también lo ha hecho con nuestros antepasados. Es por ello que te voy a invitar a que leas lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y con este texto quisiera que juntos podamos reflexionar. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas evidencias nos marcan a nosotros felicidad. Felicidad porque demuestra que Jesús estuvo en esta tierra, porque demuestra que Jesús vino y murió por ti y por mí, y que está dispuesto a salvarnos. Pero más que eso, la Biblia nos marca que necesitamos tener fe. Fe, como dice acá, fe en la certeza de lo que se espera, porque Cristo estando en esta tierra dijo, vendré otra vez. La convicción de lo que no se ve, porque así como la arqueología ha mostrado evidencias de muchas cosas que la alta crítica en sus postulados dice que nunca existió, aún así hay también otras historias, otros sucesos que todavía no están demostrados. Pero aún así, tú y yo necesitamos creer en la palabra inspirada por Dios, para que juntos podamos encontrar la salvación. Amigos y hermanos, hoy tenemos que tomar una decisión. Hoy tenemos que decidir por nuestro Dios real, por nuestro Dios que ha interactuado con nosotros y lo sigue haciendo hasta el momento. Quisiera invitarte a conocer a nuestro Padre Celestial, pero la única forma de conocerlo es a través de su palabra. Este libro hermoso que tenemos en nuestras manos, Dios dejó este hermoso libro lleno de historias, lleno de personajes, para que juntos podamos llegar al reino de los cielos. Por ello, quisiera decirte esto: el mismo Dios de David, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Ezequías, es el mismo Dios de nosotros, que está dispuesto a ayudarnos. Te invito a encontrarte con este Dios real. Búscalo a través de la oración, búscalo a través de su Biblia. Ha sido un gusto poder estar contigo en este hermoso
repaso de la lección número 10, la Biblia como historia. Te invitamos también el próximo sábado a acompañarnos. Bendiciones.